de mañana, al despertar, de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy
sirvo, más dulce será. Mientras más le sirvo, más dulce será. Feliz sábado, tengan todos ustedes con la bendición de Dios. Una vez más estamos reunidos para poder conocer un poco más de aquel que nos salvó, es decir, de Cristo Jesús. En esta semana que transcurrió, sé que todos hemos tenido retos, luchas, noticias a veces tristes, pero queremos que Dios siempre nos acompañe, que Dios sea quien nos marque el rumbo en esta vida. Y en esta oportunidad vamos a continuar estudiando y analizando los principios de interpretación profética. Esos principios que nos van a guiar para poder entender la palabra de Dios. Y específicamente los principios asociados a cómo se interpreta la Biblia, específicamente en los libros de Daniel y Apocalipsis, que son los que contienen las profecías del tiempo del fin. Entonces, en base a eso, nosotros posteriormente vamos a llevar estudios acerca de las profecías, pero ya conociendo los principios de interpretación profética. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para empezar, es pedir la compañía de Dios, pedir la presencia de Dios en nuestro estudio. Y qué mejor forma de empezar este estudio a través de nuestro himno acostumbrado. El himno número 33. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes. En este momento voy a presentar el himno y todos en conjunto vamos a cantar. Ahora vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por todas las cosas buenas que nos das, porque también tú nos ayudas a superar las dificultades, porque a pesar de que seguimos en este mundo, Señor, tú siempre eres quien nos guía, nos ilumina,
y nos ayudas en cada momento de nuestras vidas. Ahora, en forma especial, queremos pedirte que tú seas quien nos guíe en el estudio de tu palabra para poder, Señor, conocerte más y también entender lo que tú tienes preparado para nosotros en el futuro. Queremos saber más de ti y por eso pedimos tu bendición. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que estamos siguiendo durante estos 2 últimos meses es el tema de principios de interpretación profética. Hasta el sábado pasado, nosotros ya habíamos estudiado acerca de 8 principios de interpretación profética. El día de hoy vamos a estudiar el 9º principio. Entonces vamos a mostrar la presentación y ahí tenemos el 9º fundamento, el 9º principio de interpretación profética. Y este principio es extremadamente importante porque si nosotros no lo consideramos, lo que va a pasar es que podríamos llegar a una conclusión totalmente equivocada, totalmente diferente a lo que Dios muestra en su palabra. Y me refiero a que Dios ha tenido un único pueblo a través de la historia de este mundo. Desde que creó a Adán y Eva, luego a través del tiempo de los patriarcas, luego a través del pueblo de Israel, luego con la iglesia cristiana, hasta nuestros días, Dios siempre ha tenido un único pueblo. Y este fundamento, este principio de interpretación profética, tiene un fundamento bíblico. No es una creencia o una suposición en base solamente a eventos históricos, sino que tiene un fundamento bíblico. Entonces, esto es importante porque en el mundo actual, en el mundo cristiano, nosotros vemos que existen interpretaciones en las que se dice que Dios tiene 2 pueblos. Un pueblo es el Israel literal, que empezó desde la época de Abraham. Abraham tuvo como hijo Isaac, Isaac tuvo como hijo a Jacob y a Esaú, pero de Jacob Dios eligió su pueblo y luego Jacob tuvo 12 hijos, los cuales finalmente llegaron a ser de los cuales vendría el pueblo de Israel, el cual estaba formado por 12 tribus. Entonces, una interpretación en el mundo actual dice que el pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios, pero que a lo largo de los años siempre ha sido el pueblo elegido de Dios. Y Dios trata de manera separada a ese pueblo y que después, con la venida de Cristo, hay otro pueblo que está formado por los gentiles, que también Dios tiene otro propósito para ese pueblo. Es decir, esta interpretación equivocada, que no tiene fundamento bíblico, y ahora lo vamos a demostrar, es que hay 2 pueblos. Dios tiene 2 pueblos. El pueblo de Israel literal, el pueblo judío, y el pueblo cristiano. Entonces, presentan a Dios como un Dios que... Y antes de decir esto, es importante indicar que Dios a su iglesia en la palabra de Dios la menciona como la esposa. Pero resulta que bajo este concepto se presenta a Dios como un Dios bígamo, que tiene 2 esposas. Lo cual pues va contra todos los principios mostrados por el mismo Dios en la Biblia. Entonces, para poder entender esto tenemos que ir a la palabra de Dios y determinar
si realmente esto es así, o es que Dios solamente tiene un pueblo a través de toda la historia. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran su pueblo elegido. Adán y Eva tuvieron hijos. En primer lugar, tuvieron a Caín, luego a Abel, pero Caín por decisión propia decidió rechazar a Dios. Abel murió, fue asesinado por Caín, pero después Adán y Eva tuvieron más hijos. Uno de ellos, el tercer hijo, fue Set. Y así el mundo fue poblando, se fue creciendo, y hubo gente que decidió seguir a Dios y hubo gente que decidió rechazar a Dios. Entonces, el pueblo de Dios está formado por aquellos que aceptan a Dios, por aquellos que le aman. Los que no le aman, los que no aceptan el mensaje de Dios para ellos, aquellos que no le obedecen, no son el pueblo de Dios por elección propia, no porque Dios lo haya determinado así. Entonces luego vino el diluvio. Solamente Noé y su familia lograron librarse de ese gran diluvio porque obedecieron a Dios, aceptaron el mensaje de Dios. Todo el mundo restante, descendientes de Adán y Eva, rechazaron el mensaje que Dios a través de su siervo Noé había dado. Y es así como todo el mundo de aquella época se murieron bajo el diluvio. Y luego, Noé, que tenía 3 hijos, juntamente con sus hijos descendieron del arca luego de que el diluvio había finalizado. Y también siempre la historia nos muestra de que hay un grupo de personas que aceptan a Dios y hay otro grupo que no. Entonces fue así como Abraham aceptó el mensaje de Dios y Dios le prometió que a través de él iba a venir la simiente, Cristo, que traería la salvación a este mundo. Entonces, ya con Abraham nosotros vemos que Dios tenía su pueblo formado por Abraham, su familia, y Dios le dijo a Abraham que tendría una gran descendencia. Entonces, Dios tenía un propósito para esa descendencia, para ese Israel literal. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios para ese Israel literal? Para el Israel que descendía de Abraham. Había una relación de sangre, una relación sanguínea, eran hijos o descendientes de Abraham. Entonces, para eso vamos a ir a Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Y aquí vemos lo que Dios le había prometido a Abraham. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, aquí vemos que el primer objetivo que Dios tenía para Abraham y su descendencia era darles bendición, hacer una nación grande, pero al final del versículo 2 vemos que le dice: y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, el objetivo de Dios era que a través de Abraham y de su descendencia se trajera bendición a todo el mundo, porque vemos que Dios le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham y su descendencia iban a ser el medio a través del cual Dios iba a mostrar el mensaje de salvación al mundo.
Ese era el objetivo de Dios para con Abraham. Y por eso es que Dios colocó a Israel en el centro del mundo de aquella época. Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia y que ellos iban a ser bendición para el mundo. Entonces, para que se lograra eso, tenían que estar en un lugar estratégico. Y miren, vamos a ver. En aquella época, esta era la región más poblada de aquella época. Estamos hablando de un poco más de 1500 años antes de Cristo. Y fíjense, Israel está aquí, exactamente en este lugar. Este lugar era estratégico. ¿Por qué? Porque todo el comercio que venía de Asia a África y de África a Asia y de Europa también a África, tenían que pasar obligatoriamente por aquí. Y ahí Dios los había puesto. Dios eligió este lugar para que sean el centro del mensaje de salvación al mundo. Porque Dios había prometido a Abraham que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, a partir de aquí, todos aquellos extranjeros que conocieran el mensaje y que lo aceptaran, lo iban a llevar al lugar de origen, a su lugar de origen. Entonces, ese era el objetivo al poner Dios a Israel en el centro del mundo de aquella época. Pero Israel no cumplió su cometido. Ese era el objetivo de Dios para Israel. Ahora, ¿qué pasó? El problema que tuvo Israel es que no cumplió con el objetivo que Dios tenía para ellos. Fracasaron en ser el centro del mensaje de salvación al mundo. Y es por ese motivo que Dios quitó su reino de ese Israel literal, de ese pueblo judío que no cumplió con el propósito que Dios le dio. Entonces, llegado un momento en que ya no había más remedio, Dios le encargó ese objetivo al Israel espiritual. Entonces, en realidad, a través de las edades, desde que Israel recibió ese don especial de ser el pueblo elegido de Dios, básicamente tuvo dos etapas. Una primera etapa en la que Dios los eligió, pero a medida que pasaban los años, ellos se mezclaron con los pueblos paganos. Se dejaron influenciar por todas esas prácticas paganas. De tal forma que llegado un momento, Dios tuvo que